Y bueno, pues para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús, continuamos con esta serie de sermones, serie de predicaciones o discipulados en el que estamos hablando de su precioso nombre y estamos viendo en esta ocasión quién es Jesús. En la semana pasada estábamos hablando de esas profecías que hablan acerca de la muerte de Jesús y cómo se cumplen precisamente. Ya en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de todas esas profecías, a pesar de que hay pues algunas personas que comentan que no hay ninguna parte en la palabra que de alguna manera profetice la muerte de Jesús y por eso dicen que realmente Él no ha venido. Entonces, bueno, la semana pasada habíamos visto ya dos citas contundentes, estuvimos viendo en Génesis, ¿se acuerdan cuando es el sacrificio de Isaac o el probable sacrificio de Isaac por parte de Abraham? Y vemos cómo Dios se manifiesta como Yahvé o Jehová Jireh, que es el Señor será visto. Y también el Señor se provee de sí mismo, o sea, él ve o es visto y él mismo se provee de ese cordero, de esa ofrenda, como lo habíamos visto ahí en prácticamente toda la anécdota que nos hace la palabra acerca del sacrificio de Isaac, desde el momento en que Abraham mismo dice, Yahvé se proveerá de sí mismo, Jehová se proveerá de sí mismo, de esa ofrenda. Vemos también en Isaías cómo nuestro Señor Jesús, Él va llevando nuestras ofrendas, nuestro pecado, va llevando todos nuestros dolores, nuestra culpa, o sea, todo lo que pesa sobre nosotros o pesaba por esa sentencia que vamos a ver el día de hoy, parcialmente, a partir del Génesis, vamos a ver cómo perdón, cómo nuestro Señor Jesús pues va proyectando su vida, va proyectando la manera en que Abraham pueda verlo. Lo platicábamos, por ejemplo, en Juan 8, veíamos cómo nuestro Señor Jesús dice que Abraham se gozó porque vio su día. O sea, Abraham lo vio a él. Y veíamos cómo nuestro Señor Jesús le permitió a Abraham ver precisamente en este monte Calvario, cuando él está ahí sufriendo ese sacrificio o pagando ese sacrificio en ese madero de tormento, nuestro Señor Jesús precisamente pagando esa deuda, esa sentencia, cumplimentando o cumpliendo esa sentencia que había sido decretada y que implicaba precisamente la muerte. Sin embargo, vamos a ver cómo no hay una persona o no hay un ser que pueda pagar esta deuda. Tiene que ser una persona que realmente esté libre de pecado, una persona santa, una persona que sea realmente justa, y entonces pues no existe, no hay alguien que pueda hacerlo. Por eso se habla también no solo de la salvación, no solo se habla de la redención, sino también de la expiación. Que nos implica también una propiciación, es decir, que nuestro Señor Jesús es la única ofrenda propicia y expiatoria que realmente, siendo justo, siendo santo, podía pagar ese precio. No hay otra manera de pagarlo, sino solamente nuestro Señor Jesús. Lo platicábamos ahí en Isaías y en otras citas de Ezequiel, etcétera, en Génesis 22, que veíamos esta situación en relación al sacrificio de Isaac y cómo en realidad quien es sacrificado, por eso se llama así ese lugar, ese monte, ese altar donde sucede el sacrificio de nuestro Señor Jesús realmente, no el de Isaac, sino el de Jesús. Vemos que se llama así, Yahvé se proveerá de sí mismo, o Yahvé o Jehová será visto, es decir, es visto en este caso por Abraham,
Y bueno, en ese texto estamos viendo, confirma esta situación que Abraham vio ese día en el que Jesús estaba pagando esa deuda que habíamos contemplado en ese pasaje de Isaías 53, donde se habla precisamente del siervo sufriente, ¿no? El siervo de Yahvé o el siervo de Jehová, que él lleva precisamente todas esas cargas, todas esas culpas, sin ser sin ser culpable, sin tener un ápice, o sea, un acento de pecado o de culpa. Él se ofrece a sí mismo y entonces paga, expía de una manera propicia precisamente, que es la expiación, la propiciación. No nos vamos a meter a fondo en esos supuestos, pero bueno, ya contemplamos y sabemos lo que significa la expiación y la propiciación. Solamente una persona que sea justa y santa, y no hay como lo vamos a ver en las citas que vamos a estar contemplando el día de hoy. Vamos a continuar, vamos a ubicarnos en el Salmo 16 para que vayamos viendo cómo no solamente Isaías, Génesis que veíamos, el capítulo de Ezequiel que también comentábamos la sesión pasada, no solamente esas citas hablan de este sacrificio de nuestro Señor Jesús, sino también lo vamos a ver en el Salmo 16. Déjenme proyectarles aquí nuestra herramienta de Eastword para que podamos verlo, pero de todas maneras, bueno, ustedes acompáñenme ahí en su Biblia, por favor. Vamos al capítulo 16 de los Salmos, o el Salmo número 16, ¿sí? Y vamos a ver vamos a ver todo el Salmo, pero vamos a comenzar con el versículo 10 para que nos vayamos situando, nos vayamos ubicando en el contexto de este salmo. Fíjense lo que dice el versículo 10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sale? Entonces, bueno, a pesar o a partir del título que vemos aquí, a pesar de que aparentemente podría ser este Mictán de David, o sea, este canto, esta situación que estaba viviendo David, no se está refiriendo propiamente a él, sino se está refiriendo a una persona que iba a ser levantada precisamente, perdón, y es nuestro Señor Jesús. Vemos entonces, aquí dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hace una prefiguración, es una profecía que se refiere precisamente a nuestro Señor Jesús, que iba a ser muerto, precisamente iba a ser sepultado, iba a descender, ¿verdad? A los lugares bajos, como lo indica, por ejemplo, Pablo, ¿sí? En sus cartas, y después iba a resucitar, iba a levantarse precisamente de la muerte. Ahí implica entonces que sí, efectivamente, el Mesías iba a ser privado precisamente de la vida con esa finalidad de pagar esa sentencia o de ejecutar esa sentencia. Vamos ahora a comenzar con este salmo, vamos a verlo desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 11, pero repito, lo comenzamos así por el versículo 10 para que vayamos ubicándonos en el contexto de lo que nos está dando la palabra, o sea, la profecía a la que se refiere en relación a nuestro Señor Jesús, que a pesar de que murió, no se quedó ahí, es decir, el Mesías no iba a morir y ahí se terminaba todo. El Mesías moría porque estaba entregando su vida por sí mismo, tenía el poder para darla, el poder para recobrarla, y entonces nuestro Señor Jesús vence a la muerte ahí en ese madero, la deja exhibida, como nos narra ya después Pablo en sus cartas, y vemos entonces que Jesús se levanta victorioso de la muerte. Dice la palabra a partir del versículo 1, guárdame, oh Elohim, porque en ti me he refugiado. Aquí podríamos recordar
También creo que habíamos mencionado parte del Salmo 22, si no mal recuerdo, si no, bueno, ahorita lo volvemos a retomar, ¿sí? El Salmo 22, acuérdense, habla de esto precisamente. Si vemos todo el Salmo completo, las primeras palabras son, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no es un canto de desesperanza, o sea, las palabras de Jesús en ese madero, cuando Él está entregando su vida, no es un canto de desesperanza o no es una petición de auxilio en el sentido de que Él se sienta o que piense que está abandonado a su suerte y que va a permanecer muerto u olvidado. Sabemos que lo que nuestro Señor Jesús está haciendo es entonar precisamente el Salmo 22. Y si vemos todo el contexto del Salmo 22, podemos observar que al final precisamente, por ejemplo, a partir del versículo 22, nos habla de que Él va a proclamar su nombre en medio de la congregación. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, ¿no? En medio de la congregación te voy a alabar. Es a lo que se refiere nuestro Señor Jesús. Alabemos al Señor, cantan otros salmos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, lo que está haciendo nuestro Señor Jesús en su obra, por ejemplo, en Juan 17, Él nos enseña precisamente cuál es el propósito de su obra. Y el propósito es manifestar precisamente el nombre. Regreso al Salmo 22. Me van a decir, a lo mejor ya no salimos del contexto. No, observen todo el Salmo 22, órenlo con calma, todo el Salmo 22, y se dan cuenta que lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesús es orar ese Salmo, porque habla precisamente de ese sentimiento que hay a partir de que es puesto en ese madero para pagar y ejecutar esa sentencia, pero está seguro que él sigue proclamando el nombre, como lo dice, por ejemplo, en todo el capítulo 17 de Juan. Proclamé tu nombre, enseñé o manifesté tu nombre y lo seguiré haciendo. Vean la parte final del capítulo 17, dice, y seguiré manifestando tu nombre. O sea, se va a seguir proclamando a través de quién. Ahí mismo en el capítulo 17 dice, no ruego solamente por esto, sino por los que van a creer por el mensaje de estos. Entonces, vemos cómo el nombre se va transmitiendo de generación en generación, que es propiamente la oración sacerdotal. Recuerden, de números, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, ¿no? Número 6, versículo 27, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y recordemos la oración, Yahvé te bendiga, Yahvé te guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti. Lo que se está haciendo es invocar el nombre, porque el nombre trae esa bendición, que es el perdón de los pecados, precisamente, esa redención, esa remisión, esa expiación, la propiciación. Y entonces nuestro Señor Jesús nos revela el nombre. ¿Para qué? Una vez siendo justos o habiendo sido santificados. ¿Se acuerdan ese atributo de Adonai Mekadishkem? Él es quien nos santifica. Ya tenemos por ahí varios videos a partir de este atributo para que lo recordemos. Él nos santifica porque hay un propósito. Nos lava, nos limpia, nos regenera, nos justifica, nos santifica, porque Él quiere que sigamos proclamando su nombre. Y regreso al Salmo 22. ¿Cómo termina? Todas las naciones, todos los reyes se postrarán y alabarán. ¿Qué van a alabar? Pues lo que dice en el versículo 22, el Salmo 22. Voy a proclamar, voy a exclamar, voy a anunciar tu nombre. Y entonces todas las naciones a una sola voz, como dice por ejemplo en Romanos 15, a una sola voz, vamos a proclamar que solamente nuestro Señor es Dios. A un nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. ¿Por qué les estoy comentando todo esto? Observen este versículo 16, este capítulo 16, o Salmo 16, su versículo 1. Guárdame, oh Elohim, porque en ti me he refugiado. Ahí está la total confianza de David inspirado en el Espíritu, ¿sí? Y manifestando precisamente la vida de Jesús, el sacrificio expiatorio de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto?
no perdamos de vista otra vez, les voy a sombrear aquí el versículo 10. Observen esto, no vas a dejar mi alma en el Seol. Si observan todo el contexto otra vez del Salmo 22, les vuelvo a repetir, vean que es exactamente lo mismo. Es ese canto de esperanza, es ese canto reafirmando precisamente la confianza en que la muerte no se enseñorea de nuestro Señor Jesús. Y era necesario que Él muriera, ¿para qué? Para redimir. Entonces Él lo que hace es entregar su vida, ¿sí? Paga esa sentencia, nos coloca nuevamente en esa relación perfecta de armonía con su voluntad, con su propósito, y entonces adoramos, pero ¿qué adoramos? Pues su nombre, porque para eso fuimos creados. Isaías 43:7, etcétera, ¿se acuerdan? Y entonces, bueno, vemos cómo el cumplimiento de todas estas promesas se dan en esa profecía donde nuestro Señor Jesús tenía que entregar su vida precisamente para colocarnos nuevamente en ese supuesto de el principio. ¿Dónde estábamos? ¿O dónde estaba la humanidad? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaban Adán y Eva? En la presencia de Dios y estaban puestos ahí para adorar y glorificar. Sin embargo, nuestra soberbia pues nos expulsa precisamente de su presencia. Y entonces viene la muerte. Con el pecado entra la muerte, pero teníamos vida. ¿A qué vino Jesús? A darnos vida. No pierdan de vista eso. Jesús viene a darnos vida, vida eterna, pero tampoco pierdan de vista en qué consiste la vida eterna. Conocerlo a Él. Juan 17:3. Oren, oren con este Salmo 22, oren con este Salmo 16, oren con el capítulo 17 de Juan y se van a dar cuenta de lo que estamos comentando, cómo el Señor nos va llevando de la mano y está todo, todo absolutamente, perfectamente relacionado, concadenado, eslabonado y vemos precisamente ese sacrificio expiatorio o la muerte expiatoria y propiciatoria de nuestro Señor Jesús. Vamos al versículo 2. Dije a Yahvé, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Observen la confianza, o sea, la confianza es, eres el Señor, no hay bien para mí fuera de ti. Y luego empieza a hablar de las personas que van a ser santificadas o las personas o los santos que van a ser santificados precisamente por nuestro Señor Jesús, como dicen Hebreos. Tú eres el que santifica, ¿no? El que santifica y los que son santificados de todos somos, de uno somos todos. Todos absolutamente, o sea, somos puestos para su adoración, para su gloria. Observen el versículo 3. Para los santos y para los íntegros que están en la tierra es toda mi complacencia. Verso 4. Los dolores de quienes se apresuran tras dioses extraños fueron multiplicados. No se halló reunido en sus asambleas de sangre, ni recordados sus nombres a través de mis labios. Ya ves la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Yahvé que me aconseja, aún en las noches me corrigen mis riñones. A Yahvé he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo que se alegró mi corazón y se regocijó mi gloria, mi carne reposará también confiadamente. Y luego viene este versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Veamos cómo termina el verso 11. Me mostrarás la senda de la vida, esa vida eterna, conocerlo a Él. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Voy a regresarme, por ejemplo, al versículo 4. Los dolores de quienes se apresuran tras dioses extraños fueron multiplicados. Sí, todo ese dolor, todo ese dolor es el que nuestro Señor Jesús llevaba precisamente a cuestas. Por ejemplo, vemos el atributo del Señor Jesús, ¿sí? Jesús lloró, o sea, Jesús es el llanto. En Juan 11
si no me recuerdo es el verso 25, 35, no recuerdo bien ahorita exactamente, pero está ahí en Juan 11, creo que es el versículo 35, y dice, Jesús lloró. Y es un verso aparente muy pequeño, pero muy profundo. Vemos ese atributo de Jesús que es el llanto. Ya lo tenemos ahí en nuestros videos de YouTube, recuerden, lo acabamos de ver el domingo pasado. Jesús es el llanto, pero si nosotros observamos la palabra, ¿por qué Jesús llora? O sea, ¿qué provoca o quiénes provocamos el llanto de nuestro Señor Jesús? Es precisamente porque nosotros vamos tras dioses extraños, porque nosotros vamos por nuestra complacencia, porque nosotros buscamos nuestro vientre, nuestra lascivia, y entonces nos olvidamos de su propósito. Si se dan cuenta, no nos hemos salido de este contexto, o sea, ¿por qué nuestro Señor Jesús tiene que pagar el precio por nosotros? Porque ninguno es justo para poder presentarse y pagar. No era posible que nadie, ninguno de nosotros, de los que han existido o existirán, pudiera morir por otra persona. Es cierto lo que dice la palabra, nadie va a morir por otro, no pagarán los pecados, los padres de los hijos, ni los hijos de los padres, cada quien pagará su pecado. Sí es cierto, es cierto todo eso, porque ninguno puede cargar con su propia culpa. ¿Se acuerdan el caso de Abraham, que va a destruir Dios Sodoma y Gomorra? Le dice, pues no se enoje mi señor, pero si hubiera 50 justos, pues no hay 50, y si hubiera 40, pues no hay 40, y si hubiera 30, pues tampoco hay 30, y si hubiera 10, pues tampoco hay 10 justos, y de todas maneras, pues es destruida Sodoma y es destruida Gomorra, salvo, ¿se acuerdan? Se salva a Lot, ¿no? Es la salvación para Lot, pero bueno, vemos cómo no hay gente justa. No hay gente justa. Si hubiera habido un solo justo, pues no hubiera sido destruida la ciudad. O si hubiera habido 10 justos o 5 justos, no hubiese sido destruida la ciudad, pero fue destruida. Lot fue salvado. ¿Por qué? Por la misericordia y el amor a Abraham. Nada más por eso. Por eso fue salvado Lot. No porque Lot fuera justo, estamos comprendiendo. Entonces, bueno, veamos cómo todo concuerda, que no es posible que alguien pague el pecado de otra persona. Sí, alguien, pero nuestro Señor Jesús no es alguien. Nuestro Señor Jesús es el Mesías, nuestro Señor Jesús es el Cristo, quien tomó nuestro lugar, por eso es la redención y la remisión, el perdón de pecados, la redención, acuérdense, redención es redimir, quiere decir sustituir, la sustitución, Él es el que nos sustituye. Por eso, ¿se acuerdan que en la primera parte de este discipulado veíamos el sacrificio de Abraham? Entonces, perdón, el sacrificio de Isaac por parte de Abraham. Y entonces, Abraham, al ir a ofrecer a Isaac, Isaac es la ofrenda, sí, pero Isaac es sustituido. ¿Es sustituido por quién? Veamos el capítulo 8 de Juan, vuelvo a repetir, y vemos cómo Jesús nos dice, Abraham vio mi día. Y regresando otra vez a Génesis, en la situación de Abraham, pues vemos que dice, y entonces cuando el ángel de Jehová, ¿verdad? Le dice, detente, o sea, Jesús le dice, detente, ¿qué pasa? Ve un carnero trabado en una zarza. Recuerden la zarza en el Éxodo, en el capítulo 3, por ejemplo, otra vez el ángel de Jehová hablando y revelándose en una zarza ardiente que no se quemaba. ¿Y quién se revela ahí? Yahvé, yo soy el que soy. Así dirás a mi pueblo, yo soy, me ha enviado. Y es quien libera a su pueblo de Egipto. Y si vemos Judas en el capítulo 1, versículo 5, dice, el Señor Jesús fue quien liberó a su pueblo de Egipto. Y luego dejó tendidos en el desierto a todos los que no creyeron en él. Entonces, observen cómo
Hay muchas profecías acerca de nuestro Señor Jesús y están en el Antiguo Testamento. Vean cuántas hemos mencionado ya ahorita, muchas situaciones que hemos mencionado y que se cumplimentan precisamente en la persona de nuestro amado Maestro, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, el Señor Jesús. ¿Por qué hacemos todo esto, todo este preámbulo? A lo mejor saltamos de un lugar a otro, sí, porque no nos estamos quedando con una cita. No estamos diciendo, esta es la única cita en el Antiguo Testamento que habla o profetiza precisamente la muerte del Mesías. Hay muchas partes en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, que nos narran precisamente este sacrificio de nuestro Señor Jesús y cómo era necesario precisamente que Él tomara nuestro lugar. ¿Sale? Entonces, bueno, vemos aquí ese versículo 4 del Salmo 16, que es el que estamos comentando, y dice, los dolores. Isaías dice, Él llevó nuestros dolores, ¿no? Pero, ¿cuál es ese dolor de Jesús? O sea, los dolores de quienes se apresuran tras dioses extraños fueron multiplicados. Sí, ¿por qué? Porque la gente sufre. Estamos tras dioses ajenos y eso nos acarrea sufrimiento, pero eso también produce y provoca un dolor en nuestro Señor Jesús. Por eso lo relacionaba con el atributo de Jesús, el llanto. Jesús, el llanto, está dentro de la lista de sermones, ¿sí? Dice atributo Jesús, el llanto, para que ustedes lo puedan ver y vean, por ejemplo, la situación con Lázaro, ¿verdad? La situación cuando fallece y cómo Marta y María le fallan. Marta, porque decimos, bueno, pues Marta no estaba muy apegada, pero María estaba apegada a nuestro Señor Jesús, estaba a sus pies y también le falla. Y recuerden, dice Jesús airado, enojado, se turbó, se molesta, llora en ese sentido, no porque Lázaro estaba muerto, llora porque no creemos en él. Y a pesar de que decimos, sí, Señor, sí te creo, cuando vienen los afanes, ¿se acuerdan? Cuando vienen esos afanes, pues nos apartan de la palabra, nos apartan de esa fe, nos apartan de creer precisamente en nuestro Señor Jesús. Esa confianza que estamos viendo repetida aquí en el versículo 1, en el versículo 2 de este Salmo 16. Entonces, bueno, ¿qué es lo que surge después de esa confianza? Vamos a ubicarnos, por ejemplo, en el versículo 7 de este Salmo 16 y observen, dice, bendeciré a Yahvé que me aconseja, aún en las noches me corrigen mis riñones, o sea, mis entrañas, porque Él vive dentro de mí. Y entonces Él me corrige aún durante la noche. ¿Qué es lo que Él hace? Bueno, pues Él está corrigiendo precisamente mi vida. Eso es lo que está haciendo y por eso es nuestra adoración, por eso bendecimos a nuestro Dios, por eso glorificamos y adoramos a nuestro Señor Jesús. Verso 8, a Yahvé he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. O sea, esos afanes, esas situaciones que nos apartan de Él, no nos van a llevar, no nos van a apartar precisamente de Él. Y aunque vengan esos afanes, mis hermanos, entonces estamos firmes. ¿Firmes por qué? Porque su palabra precisamente nos sostiene. Y entonces viene ese gozo, esa alegría es en el verso 9, fíjense, verso 9, por lo que se alegró mi corazón, se regocijó mi gloria, o sea, mi alma, mi vida, y mi carne reposará también confiadamente. Vean cómo termina el versículo 9, mi carne va a reposar confiadamente, o sea, puede entrar a la muerte. ¿Por qué? Vean el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol. O sea, puedo bajar tranquilamente al Seol, puedo descender tranquilamente al Seol, dice Jesús. ¿Por qué? Porque no me voy a quedar ahí. Y este santo, el único santo, no va a haber corrupción. O sea, no va a morir Jesús. Vemos el cuerpo de David, sí tuvo corrupción, lo dice nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, cuando se habla de, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, dice, acuérdense que David sí se murió y tenemos su sepulcro y ahí están sus huesos.
y hubo corrupción en sus huesos. Entonces no está hablando de David, igual que aquí no está hablando de David. ¿De quién está hablando entonces? El Mesías, nuestro Señor Jesús. Él es nuestra delicia, como dice aquí en el Salmo 11, el versículo 11, perdón, de este Salmo 16. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, o sea, por toda la eternidad. No es solamente una resurrección, como sucedió en ese momento para Lázaro, que después volvió a morir. Lázaro no vive, actualmente no vive en ese sentido físicamente. Sabemos que nuestro Señor Jesús nos dice, el que esté muerto pero cree en mí, pues no importa, aunque esté muerto, vivirá, ¿sí? Pero físicamente, bueno, pues Lázaro ya no está con nosotros. Pero vean aquí, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Por qué? Porque estamos esperando esa resurrección en la parucía de nuestro Señor Jesús, cuando Él, en su infinita gracia, levante a los que tenga que levantar para honra y gloria de su nombre, para que estén en su presencia por siempre, gozándose en adoración y alabanza. Pero también otros van a ser levantados para ir a la muerte eterna, es decir, una muerte sin conocimiento, sin la presencia de Dios, sin la facultad, la capacidad o la autoridad para poder estar delante de Él, adorándolo y glorificándolo, sino apartados y solamente viendo cómo algunos, ¿verdad?, estarán adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Esto es lo que nos dice este Salmo 16. ¿Sale? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Y también les comentaba, es el Salmo 49. Sí, vamos a ubicarnos en el Salmo 49. Déjenme proyectarlo aquí. Miren, podemos ver, por ejemplo, en el versículo 7. Miren, lo que les comentaba hace ratito, no hay nadie que pueda ser sacrificado por nadie. ¿Por qué? Porque no somos dignos de ello. Vean lo que dice, ninguno de ellos podrá en modo alguno redimir al hermano ni pagar a Elohim su rescate. Nadie puede hacer eso. Sí, pero Jesús no es nadie. Jesús no es nadie en ese sentido. ¿Sí me explico? Jesús es Jesús. Jesús es el Señor. Jesús es quien es. Jesús es el gran yo soy. Entonces es el único digno que puede en un momento dado pagar por los pecados precisamente de otros. Vemos, fíjense, vamos a saltar al verso 15 y ahorita vemos el Salmo para que ustedes lo contemplen. Dice, pero el Elohim redimirá mi alma de la mano del Seol, porque me llevará conmigo, de la mano del Seol. Mis hermanos, el Seol, pues es el lugar de la muerte. Entonces ese Mesías sí baja al Seol, pero no se va a quedar ahí. Pero baja al Seol, ¿por qué? No es porque está vivo en ese sentido, sino porque muere físicamente, ¿verdad? Y entonces va a descender al Seol. Pero observen lo que dice el verso 15, pero Elohim redimirá mi alma de la mano del Seol, porque me llevará consigo. Ahí está la resurrección. La primera parte es la muerte, o sea, el descenso, el descenso al Seol. La segunda parte del versículo 15, porque me llevará conmigo. Ahí está la resurrección. Y entonces podemos ver cómo el Mesías entonces sí era necesario que muriera. ¿Sale? Sí está anunciado que muriera. ¿Por qué he de temer la adversidad o los días de la adversidad o lo que está sucediendo, esos afanes que nos apartan precisamente de la gloria y la presencia de nuestro Dios? Voy a proclamar el Salmo para que podamos verlo y nos ubiquemos en el contexto de lo que estamos comentando. Dice la palabra, sí, dice, oíd esto, pueblos todos,
Oídlo. ¿A quién se está refiriendo? Pueblos todos, todos. No está hablando nada más al pueblo de Israel. Oíd esto, pueblos, todos. Escuchad, habitantes del mundo. Aquí no dice, escuchen, hijos de Israel. Habitantes del mundo, todos. Judíos, gentiles, israelitas, mesiánicos, no mesiánicos, todos, dice, todos, todos. Los de humilde condición, los encumbrados, ricos y pobres juntamente. Mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón, inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído y con el arpa propondré mi enigma. ¿Por qué he de temer los días aciagos, cuando me rodee la perversidad de mis opresores, que confían en las riquezas y se glorían en sus fortunas inmensas? Ninguno de ellos podrá en modo alguno redimir al hermano, ni pagar a Elohim su rescate. Y entonces vemos aquí una situación específica. Si vemos el contexto de lo que está pasando aquí, observen, los de humilde condición, los encumbrados, los ricos, los pobres, y observen, mi boca va a hablar sabiduría. Está hablando a todos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a escuchar. ¿Qué es lo que dice? Otra vez, confianza. Vean el versículo 5. ¿Por qué he de temer los días aciagos? O sea, los días difíciles, los días oscuros. ¿Por qué he de temer? No hay ese temor. Vemos otra vez esto que veíamos en el Salmo 16, en el Salmo 22, en Isaías 53. ¿Se van dando cuenta? Lo que sucedió con Abraham al ir a sacrificar a su hijo Isaac. No hay temor. Abraham iba confiado. ¿Por qué? Porque sabía en quién había confiado. Y entonces observen esa situación, cómo el Señor le permite ver su día y le permite precisamente tener esa fe inquebrantable en el sentido de qué, de que Él se iba a proveer de sí mismo. Acuérdense que Abraham le había fallado a Dios, no le había creído y tan no le creyó que tuvo otro hijo, Ismael, antes de Isaac. Si hubiera creído realmente, pues hubiera esperado en la promesa, pero no le creyó. Sin embargo, después viene el cumplimiento de la promesa con Isaac y entonces Abraham tiene ese encuentro, esa intimidad con Dios, donde empieza a relacionarse con él y a confiar y luego se lo pide en sacrificio. Pues Abraham está plenamente confiado porque dice, el Señor dio, el Señor quitó, no hay problema en ese sentido. Y observen el regalo que recibe Abraham. Vio a nuestro Señor Jesús pagando precisamente ese precio, o sea, sustituyendo a Isaac. Ninguno de ellos podrá redimir, o sea, sustituir. Acuérdense que redención es sustitución. La remisión o remitir es perdonar el pecado. Sí, pero ¿cómo se perdonó? Porque fue pagado el precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de nuestro Señor Jesús, la vida de nuestro Señor Jesús físicamente hablando. Ninguno de ellos va a poder redimir, o sea, sustituir al hermano, ni pagar a Elohim su rescate. No, dice, porque la redención de su alma, fíjense, la redención, o sea, la redención, el hecho de ser sustituida esa alma, es tan alto precio que no se logrará jamás. No alcanza el dinero del mundo, no alcanza la justicia de los hombres, no alcanza la santidad de nadie para poder pagar ese precio. Alguien que pueda sustituir, excepto nuestro Señor Jesús. Verso 9. Para que viva eternamente y jamás vea corrupción, porque verá que hasta los sabios mueren, lo mismo que perecen el ignorante y el necio y dejan a otros sus riquezas. Su íntima aspiración es que sus casas serán eternas, sus moradas de generación en generación, y a sus tiendas han puesto sus nombres. Pero el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este camino suyo es necedad, con todos sus seguidores se complacen en sus dichos. Como pueden ver, está hablando del ser humano. Ninguno es justo, ninguno es propicio
para sustituir a otra persona o ninguno es santo para poder pagar el precio. Es un precio muy, muy alto. Verso 14. Destinados cual rebaño al Seol, la muerte será su pastor, descienden al sepulcro, su figura se desvanece, el Seol es su morada. Todos ellos, sí, toda la humanidad entera, sí, pero ven al 15. Pero Elohim redimirá mi alma de la mano del Seol. ¿A quién se está refiriendo? Al Mesías, al Mesías. Nadie de los que ha bajado al Seol podrá volver de ahí, excepto uno. ¿Quién? Jesús. Y entonces él, obviamente, paga el precio y rescata o lleva muchas almas precisamente a su presencia. Él me llevará consigo. No te perturbes cuando alguno se enriquece, cuando aumenta la gloria de su casa, porque nada llevará en su muerte, ni descenderá tras él su gloria. Aunque su propia alma lo bendiga mientras vive y sea alabado porque prospera, se irá a la generación de sus mayores y no verá más la luz. El hombre que vive con honores y no entiende esto es semejante a las bestias que perecen. Volvemos a ver cómo estos versículos nos hablan precisamente de una muerte física de cualquier persona, lo que no sucedió en el caso de nuestro Señor Jesús, quien fue resucitado, como lo está anunciando precisamente este verso 15. Era necesario que muriera, pero me llevará consigo, o sea, me va a levantar o me resucita, ¿verdad? No se va a quedar precisamente sepultado ahí en el Seol. Y entonces, bueno, podemos ver nuevamente cómo la palabra nos va dando precisamente pautas en relación precisamente a las profecías que nos refieren este sacrificio de nuestro Señor Jesús. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o hay algún comentario. Con todo gusto lo podemos ir aclarando. Y si no, bueno, pues continuamos, ¿sí? Vamos a Génesis, les decía, vamos a ver lo de la sentencia para que podamos verla, ¿sí? ¿Por qué era necesario ese sacrificio? Vamos a Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. ¿Sí? Fíjense, Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo, de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Aquí está decretada la sentencia de muerte. Entonces, sí hay muerte, hay muerte. Y era una muerte precisamente, pues en ese sentido, una muerte eterna. ¿Qué significa la muerte? Estar privado de la presencia de Dios. No es que estemos enterrados. A veces pensamos en la muerte y decimos, bueno, pues la muerte es estar enterrados, ¿no? En un sarcófago, en un ataúd, nos echan tierra, cerramos los ojos y nos perdemos y ya no sabemos absolutamente nada. Ya estamos eh, fuera de esta situación y entonces ya no tenemos conciencia de quién es nuestro Dios, ya no estamos delante de nuestro Dios. Esa es la muerte eterna. ¿Cómo podemos ver este contexto? Bueno, vemos el contexto en lo que es la vida eterna. La vida eterna es conocerlo a Él como el único Dios verdadero. Entonces, bueno, si lo relacionamos, por ejemplo, con Oseas 4:6, que nos dice, mi pueblo se muere o mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo estamos viendo entonces como la muerte es no conocer a Dios. Se muere el pueblo porque no conoce a Dios. Y lo que veíamos, quedaron tendidos en el desierto ahí muchas personas que no creyeron porque no conocieron quién es nuestro Señor Jesús. Entonces, bueno, vamos viendo cómo la palabra nos va llevando a esta sentencia, nos va mostrando, nos va ubicando, nos va situando en esta sentencia que decretó nuestro Dios. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario en ese sentido.
Creo que es clara la cita aquí que nos describe precisamente esta sentencia, ¿no? De Génesis 2 es muy claro lo que dice nuestro Señor Jesús en el sentido, o nuestro Dios, nuestro Señor, en el sentido de cuál era la sentencia, ¿no? Era la muerte. Vamos al capítulo 3, verso 19. Fíjense, el capítulo 3, vamos a pasar aquí, el versículo 19. Y vamos a ver este contexto. Fíjense, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo. De él fuiste tomado porque polvo eres y al polvo volverás. Vemos nuevamente entonces aquí cómo está esta sentencia de muerte precisamente en la persona de Adán, en la persona de Eva o lo que es la humanidad. ¿Por qué? Porque hay una desobediencia directa a un mandato de nuestro Señor, a un mandato de nuestro Dios. Podíamos comer o podía el hombre comer de todo árbol, incluyendo el árbol de la vida, ahí estaba el árbol de la vida, y por eso después es expulsado de la presencia y dice, es expulsado porque qué tal que coma del árbol de la vida y ya no es digno de estar comiendo de ese árbol de la vida que es precisamente Jesús, es el árbol del conocimiento de Él, si se dan cuenta de quién es nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre quiso hacerlo a su manera y entonces en su soberbia, pues es apartado precisamente de nuestro Dios. Esto es lo que nos dice este versículo 19. Vamos a ubicarnos en el versículo 22 para que ustedes vean. Dice, y dijo Elohim, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Y ahora, no sea que extienda su mano, tome del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Qué vemos entonces aquí? Esta sentencia. Es expulsado precisamente del paraíso. Es conocedor del bien y del mal. ¿Qué es lo que quería Dios? Que estuviéramos con Él en adoración, simple y sencillamente, que lo sirviéramos a Él. Pero nuestra soberbia, nuestro egoísmo, nuestra complacencia, es estar pensando en cosas que son licenciosas para nosotros, para nuestro vientre, pues nos aparta precisamente de la presencia de nuestro Dios. Entonces, bueno, vemos este verso 22. He aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, que conoce el bien y el mal, no sea que extienda su mano, tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, ¿cuál es esa sentencia? Pues la muerte eterna, que es lo contrario de que viva para siempre. Y también vamos a ubicarnos en el versículo 24. Vean el versículo 24. Dice, ahí está la consecuencia, que es lo que sucedió, fíjense, y expulsó a Leftad. Aquí hago una pausa nuevamente, creo que ya lo habíamos comentado, pero bueno, lo volvemos a explicar. Aleph Tab, o sea, el alfa y la omega, nada más que en hebreo es Aleph, la primera letra, y Tab, la última letra del alefato, en hebreo, o lo que es el abecedario, pero en hebreo, ¿sale? En griego, pues sería el alfa, la omega, en español sería la A y la Z, ¿no? En ese sentido. Entonces, y expulsó el primero y el último al hombre y citó querubines al oriente del paraíso de Edén con la espada flameante que se revuelve, fíjense, para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, el hombre por sí mismo ya no puede llegar nuevamente al árbol de la vida. Pero vamos a poner especial atención en las últimas palabras. Fíjense, el camino. Y entonces vemos aquí atributos de nuestro Señor Jesús. Jesús es el camino. Dice, por ejemplo, en Juan, ¿no? En varias partes, yo soy el camino, la verdad, la vida. También dice, nadie puede venir al Padre. No dice, nadie puede ir al Padre. Dice, nadie puede venir al Padre. O sea, nadie puede venir a mí si no es por mí, si no es por mí mismo. Él es el camino, Él es el árbol de la vida.
Él es esa vida eterna. Yo he venido a darles vida, vida en abundancia. He venido a darles vida, vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, etcétera. Por eso les digo, muchas partes del Nuevo Testamento, principalmente en el Evangelio de Juan, encontramos mucho esta situación de que Él es el camino, Él es ese árbol, Él es la vida eterna, Él es el conocimiento, o sea, conocerlo nuevamente para tener vida eterna. En eso consiste la vida eterna, dice Jesús en primera de Juan, ¿no? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo o en Jesús. Él es el verdadero Dios, dice, y la vida eterna. Primera de Juan 5:23, a partir del versículo 20, véanlo. Y bueno, vemos entonces cómo nuestro Señor Jesús es precisamente la vida. Y cómo el hombre, en toda esta sentencia que se da en relación a su desobediencia, pues necesitaba ser precisamente redimido para poder regresar a Dios. Y la única manera, pues es precisamente el Mesías que tenía que pagar precisamente ese precio que solamente pudo pagar nuestro Señor Jesucristo. No sé si hasta ahí haya alguna pregunta, algún comentario, ¿sí? Para que podamos seguir viendo. Si quieren, por ejemplo, vamos a ver Juan 5:24, si alguien me ayuda a proclamarla, Juan 5:24, para que nos ubiquemos en lo que les estoy comentando. Aquí de todas maneras se los proyecto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Ahí está lo que sucede con nuestro Señor Jesús. Observen, de cierto les digo, o sea, no es algo nada más así como que pasemos por alto, no, es algo verdaderamente importante. Observen, por eso lo repite, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, es creer en él. ¿Qué pasa? Dice, tiene vida eterna. Creer en Jesús es vida eterna, no va a juicio. ¿Por qué? Observen por qué. Porque ha pasado de la muerte a la vida. ¿Sí se dan cuenta? Ha pasado de la muerte a la vida. Entonces, ¿cómo estábamos sin Jesús? ¿Cómo estábamos por consecuencia o a causa precisamente del pecado? Muertos. Pero creyendo en Él, pasamos de muerte a vida. ¿Sí se dan cuenta? No sé si hay ahí alguna pregunta, algún comentario. Creo que es claro lo que nos dice ahí la palabra. Y vamos ahora al capítulo 6 de Juan, ahí mismo en Juan, capítulo 6, pero al verso 40. Y fíjense, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Se acuerdan lo que veíamos ahorita en el Salmo 16, en el Salmo 49? No va a quedarse ahí en el Seol, dice, y me llevarás o me resucitas, ¿no? En ese sentido. Y nosotros vemos en varias partes de la palabra que nos dice, bueno, pues con Cristo hemos sido juntamente crucificados, ¿verdad? Pero también con Cristo hemos sido juntamente resucitados, o sea, levantados de la muerte. ¿Por qué? Porque Él pagó ese precio. Era necesario que se pagara ese precio. ¿Para qué? Pues para tener precisamente esa vida eterna. Y por último, bueno, vamos a ver Juan 17:3, que ya les había comentado. Este es un versículo ya muy conocido y muy fuerte. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. ¿En qué consiste entonces la vida eterna? Pues en conocerlo a Él. Y si ustedes se dan cuenta,
Pues ese es el propósito del pago. El pago no es que nosotros tengamos vida, que nosotros vivamos en el paraíso, que nosotros podamos disfrutar del paraíso. Tenemos que entender muy bien lo que nos enseña nuestro Dios y cómo nos dice, busquen primero las cosas del reino de Dios y su justicia. Esta es su justicia. Y todo lo demás va a venir añadido. Pero nosotros nos quedamos con la añadidura. Nosotros nos quedamos con el regalo, nosotros nos quedamos con la bendición, nosotros queremos quedarnos con la unción de Dios y pensamos que las cosas que recibimos de Dios son la bendición, cuando la bendición es Dios mismo. La bendición es conocerlo a Él y nos perdemos de la verdadera bendición que es estar en su presencia, no para dejar de sufrir, no para sentirnos bien, no para estar sanos, no para ya no sentirnos deprimidos, no, eso se trata de nosotros, de nosotros, de nosotros, de nosotros. No, ¿para qué tenemos la vida eterna? Para conocerlo y gloriarnos precisamente en quién es Él, quién es nuestro Dios. En ese sentido, entonces podemos ver cómo estas profecías se van cumpliendo, pero vuelvo a repetir, el propósito de las mismas no es que nosotros estemos bien o que nosotros nos sintamos a gusto. El propósito de las mismas es que nosotros conozcamos quién es nuestro Dios para que le rindamos precisamente la adoración y la gloria que solamente Él merece. También, también recuerden, podemos ver, por ejemplo, que la muerte no se enseñorea de Él y por eso Él fue puesto, por ejemplo, fue puesto por expiación, como les comentaba. Entonces, vamos a ver una cita, vamos a Daniel 9, 24 al 27. Creo que ahí es bastante clara. Daniel 4, ¿sí? Y vemos estos versos, fíjense, 24 al 27. Dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia de la haya que ha venido sobre mi señor el rey. Te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será su morada, con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío de los cielos serás bañado y pasarán 7 tiempos sobre ti hasta que reconozcas que el Ayón, o sea, el Altísimo, tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar el tronco del árbol con sus raíces en la tierra, significa que tu reino te quedará firme después que hayas reconocido que los cielos son los que gobiernan. Por lo tanto, rey, acepta mi consejo, redime, fíjense la palabra, tus pecados con justicia y borra tus iniquidades, mostrando misericordias para con los oprimidos, por si tal vez puede haber una prolongación de tu tranquilidad. Aquí está la expiación. Me van a decir, pero ¿cómo? ¿En dónde? ¿Qué es expiar? Es pagar esa culpa. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros no podemos hacer esto. Pero, la situación es que nuestro Señor Jesús, Él sí puede. Él sí puede, él fue puesto precisamente por expiación. ¿Para qué? Para pagar precisamente todo eso y llevarnos al reconocimiento de quién es Dios. Reconocer, como dice aquí, reconocer que quien gobierna, o sea, que los cielos son los que gobiernan, Dios es quien gobierna, no nosotros. Esa es una autoexaltación o una soberbia de pensar en el yo. Podemos hacerlo y todo lo que nos enseñan, yo puedo hacer, yo decreto, yo ordeno, yo digo, yo me cubro, yo hago, yo. No, mis hermanos, no es yo, no es yo, es el yo soy. Y el yo soy es Dios, no nosotros en ese sentido. Vemos también, por ejemplo, lo que es la propiciación. Vamos al Salmo 21, verso 4
8 y 11. Fíjense en el Salmo, ¿sí? Salmo 21, aquí está, verso 4, fíjense. Vida te pidió y se la concediste, largura de días eternamente y para siempre. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús no iba a quedar preso en el Seol, no iba a morir eternamente. Vean el versículo 8, tu mano alcanzará a todos sus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, ¿sí? Y luego el versículo 11 dice, porque tramaron el mal contra ti, fraguaron artificios, pero no prevalecerán. Otra vez vamos a recordar aquí, hilando o concadenando este salmo, Salmo 21, con el Salmo 22. ¿Qué es lo que tramaban todos los enemigos de Jesús desde el concilio? Los judíos, los romanos, el mismo Judas, todos estaban confabulando. Vean el Salmo 22, ¿no? Me rodearon fuertes toros, toros de Bazán, todos venían contra mí. Sí, pero vean lo que dice aquí. Todos tramaron el mal contra ti, fraguaron artificios, pero vean el versículo 11, pero no prevalecerán. Y eso fue lo que pasó precisamente con nuestro Señor Jesús. No prevalecieron, no prevalecieron contra Él. Entonces, bueno, vemos ahí a nuestro Señor Jesús levantándose precisamente de entre los muertos. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesús y para qué hace todo esto nuestro Señor Jesús? Bueno, vamos, por ejemplo, a Zacarías, Zacarías 12:10, para que vayamos viendo también otros contextos, ¿sí? Zacarías capítulo 12, verso 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, al Eftab, o sea, el primero y el último, acuérdense, al que traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Vean lo que dice aquí. Y vean lo que dice el Salmo 22, vean lo que dice en Isaías 53. Esa persona que fue crucificada también fue traspasada. Lo vemos ahí, por ejemplo, en los evangelios. Jesús en su costado, uno de los soldados, cuando iba a quebrarle las piernas, se cercioró para ver si ya estaba muerto o no. Si Jesús hubiera estado vivo, hubiera tenido que quebrarle las piernas. Pero acuérdense que la palabra también dice, no fue quebrado ninguno de mis huesos, no fue quebrado. Entonces se cumple la palabra, pero sí se cumple que fue traspasado. Y entonces la lanza entró por su costado, ¿se acuerdan? Y salió agua y salió sangre. Entonces observen cómo no solamente tenemos una cita aislada de la muerte o profecía de la muerte de nuestro Señor Jesús, y cómo sí era necesario que ese Mesías muriera. Una persona que es traspasada con una lanza, pues no está viva, ¿verdad? Fue traspasado y sale sangre y sale agua, y bueno, vemos que Jesús precisamente pues ya estaba muerto y por eso sus piernas no fueron quebradas, como en el caso de los otros ladrones que estaban vivos todavía, ¿verdad? Pensemos en una persona que es crucificada, porque a lo mejor no se comprende muy bien esto, una persona que es crucificada, pues con los pies, con sus pies, ¿sí? Se agarraban, aunque era un dolor muy fuerte, se impulsaban hacia arriba para poder seguir respirando. ¿Por qué? Porque el crucificado propiamente moría de asfixia. Al tener los brazos en alto, se cansan estos músculos y entonces ya no se puede respirar y por eso se asfixia la persona. Y para no asfixiarse, pues, ¿qué es lo que hacen? Se impulsan con los pies, toman aire nuevamente para ya no estar colgado, no depender de la fuerza de los brazos y poder seguir respirando. En el caso de Jesús ya no sucedió así, ya estaba muerto. Pero entonces, ¿cómo corroboraron que estaba muerto? Pues lo traspasaron precisamente con la lanza. Y vean cómo dice,
Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Nada más toman en cuenta una cosa. ¿Quién está hablando aquí? Es el Elohim, es Yahvé. Yahvé es el que está hablando. Dice, voy a derramar sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración. Voy, yo, Yahvé, voy a hacerlo. Y me mirarán a mí, al Tab, o sea, el primero y el último, Yahvé, ¿sí? Pero luego dice, al que traspasaron. Entonces, ¿a quién traspasaron? Sabemos que es Jesús, pero está hablando Yahvé, porque Él es Yahvé, Él es el yo soy. Creo que es muy clara esta cita en ese sentido de quién es nuestro Señor Jesús. Sí, también podemos ver, por ejemplo, Amós 8, 9 y 10. Vamos a Amós 8, 9 y 10. Fíjense. En aquel día, dice Adonai Yahvé, haré que el sol se ponga al mediodía y oscurecerá la tierra en pleno día. Convertiré vuestras solemnidades en duelo y todos nuestros cánticos en lamentos. Haré vestir cilicio sobre todo lomo y que toda cabeza se rape. Les daré un duelo como por el unigénito al término de un amargo día. Aquí está hablando nuevamente de el unigénito. Observen. A lo mejor me dicen, bueno, pero se está refiriendo a cuando fallecía el hijo único de una persona. Pues es el unigénito, es Jesús, es el Mesías. Ese llanto, ¿cuándo hubo ese llanto, mis hermanos? Vean lo que sucedió en ese madero. Dice que la tierra tembló, luego se oscureció, ¿verdad? Hubo tinieblas. Pues es lo que está pasando aquí en Amós. Esta profecía de Amós se está cumpliendo precisamente en la persona de nuestro Señor Jesús cuando estaba clavado ahí en ese madero de tormento. Vamos a Jeremías 6:26, también en ese sentido, para que podamos ver lo que sucede. Jeremías 6, el versículo 26, dice, Cíñete con saco y revuélcate en la ceniza, oh hija de mi pueblo, haz duelo como por el hijo único, lamento de gran amargura, porque el destructor viene súbitamente sobre nosotros. Habla nuevamente, observen, del hijo único. Y a lo mejor me vuelven a decir, bueno, pero está hablando así como cuando se hacía duelo por el hijo único de una persona, que es el unigénito. Sí, pero ¿quién es el unigénito? Jesús. Es ese duelo. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que estamos hablando de esa redención, de esa remisión. Entonces, podemos ver muchas citas, muchas profecías acerca de la persona de nuestro Señor Jesús, donde era necesario que Él muriera, es decir, que el Mesías muriera. Sin embargo, acuérdense que muchos judíos, pues, respingan en ese sentido, ¿no? Y le dicen, por ejemplo, a Pablo o inclusive a Jesús, pero nosotros sabemos que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo nos estás diciendo tú que es necesario que el Cristo muera? ¿Cómo? ¿Cómo va a pasar eso? Pues vean cuántas profecías hay aquí. Por eso Jesús les decía, ustedes escudriñan las escrituras y no se dan cuenta que ellas apuntan hacia mí. Ustedes buscan ahí en las escrituras y escarban en las escrituras, pero realmente no conocen. Ignoráis, les dice Jesús, ignoráis las escrituras. No han entendido a qué se refiere y a qué persona apuntan todas las escrituras. Dice, las escrituras hablan de mí, ¿no? Por ejemplo, en Juan 5. Ustedes escudriñan las escrituras y no se dan cuenta que las escrituras me señalan a mí como el Cristo, el Mesías. En Juan 4, cuando habla con la samaritana. Cuando venga el Mesías, le dice la samaritana, Él nos va a explicar todo. Dice Jesús, pues yo soy, yo soy ese Jesús, yo soy el Dios único y verdadero. Vamos a Ezequiel 37, 25. Ezequiel 37, 25. Ay, aquí está.
dice la palabra, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos y sus hijos, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. A lo mejor me van a decir aquí, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Observen lo que dice aquí. Mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿A quién se está refiriendo? Porque David no vivió para siempre, no vivió para siempre. Entonces, observen a quién se está refiriendo. Vamos a ver el versículo 26. Haré pacto de paz con ellos, será un pacto perpetuo con ellos, pondré mi santuario entre ellos para siempre. Observen esto, pondré mi santuario. Recordemos aquí el atributo de nuestro Señor Jesús, Emmanuel, Dios con o Dios en nosotros, Dios en medio de su pueblo. Entonces observen ese santuario que es Jesús. Verso 27, mi tabernáculo estará en medio de ellos y seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Es la profecía también de Ezequiel en el capítulo 36, ¿se acuerdan? Cuando nos hace referencia, no lo hago por ustedes, lo hago por amor a mi nombre. Y entonces voy a vivir en ustedes, dice, voy a poner mis leyes en sus mentes, en sus corazones, les voy a cambiar ese corazón y entonces van a obedecer mis mandamientos. Y observen cuál es el propósito. Vamos a ubicarnos en el verso 28. Las naciones sabrán que yo, Yahvé, soy el que santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. ¿Cómo iba a vivir David para siempre o iba a vivir reinar como rey o reinando David para siempre? Del verso 25 que veíamos. ¿Cómo? Por el santuario. ¿Y ese santuario quién es? Pues nuestro Señor Jesús pone su santuario, o sea, pone su cuerpo, ¿no? A los 3 días voy a resucitar, destruyan este templo y lo voy a levantar en 3 días. Y todos, en 46 años han construido y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero dice la palabra, pero Jesús estaba refiriendo a su cuerpo. Es ese santuario, es nuestro Señor Jesús. Y bueno, pues podemos ver que hay muchas cosas que decir acerca de estas profecías en el sentido de nuestro Señor Jesús y cómo nuestro Señor Jesús es precisamente presentado como ese Mesías el cual era necesario que muriera para poder darnos vida. Espero que haya quedado claro. Repasen ahí las citas que hemos estado comentando, ¿sí? Órenlo para que vayamos viendo cómo nuestro Señor Jesús es presentado en ese sentido, como el Mesías, un Mesías que era necesario que muriera para pagar precisamente el precio. No sé si haya alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Ok. Bueno, pues gloria a nuestro Dios, que toda la honra, toda la gloria sea a su precioso nombre y con el favor de nuestro Dios, pues nos vemos el próximo miércoles en nuestro discipulado y el domingo en nuestro culto. Un abrazo para todos y muchas bendiciones de nuestro Señor Jesús.